Pues es un gusto para nosotros, por parte de la Dirección de Cultura de Nezahualcóyotl, recibir personalidades tan importantes como la que nos acompaña el día de hoy, la maestra Rocío Caballero, artista visual, que bueno, tiene una trayectoria impresionante y que su obra se encuentra en varios museos y galerías, no nada más de México, sino también en el extranjero, y ha logrado ganar premios muy importantes dentro de las artes plásticas. Entonces, bueno, pues nos llena de placer y de gozo recibirla aquí para escuchar su conferencia y para conocer de su trabajo, porque la verdad es maravilloso. Les recomendamos que sigan su trabajo, sus redes, que conozcan, donde vean una exposición donde se presenta su trabajo, aprovechen, porque la verdad tiene un concepto que a mí me llama mucho la atención, se me hace muy fresco, muy innovador, y bueno, pues con el gusto de disfrutarlo aquí en los recintos de Nezahualcóyotl, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Caballero. Jorge y yo fuimos compañeros de la carrera en La Esmeralda, la generación 85-90. Ya yo para que calculen qué trayectoria hemos tenido. Por eso tenemos ese currículum, porque es demasiado tiempo ya he visto y pues se ha hecho trabajo, se ha hecho trayectoria. Bueno, en esta ocasión quiero presentarles el trabajo que he venido realizando en los últimos casi 20 años dedicados, bueno, tengo 30 años dedicados a la pintura, pero básicamente la obra que les vengo a presentar, o el cuerpo de obra que les traigo, son casi 20 años de producción. Y les voy a platicar un poco lo que es el antecedente, ¿no? Durante mis estudios en la escuela me interesé en explorar la ambigüedad de la psique humana, lo que me permitió encontrar los temas que me han obsesionado desde ese entonces hasta ahora y que sigo explorando. Si bien desde mis inicios como egresada retomé la pintura de los clásicos y de la escultura, y que fue para deconstruirlos y ir creando un mundo propio pictórico, conducirlas, todo en torno a la psique y desplazar las cuestiones hacia los antivalores, el clasismo, que es básicamente de lo que habla ya mi obra actualmente, que son los antivalores, el clasismo, el sometimiento, el engaño y la apariencia. Esto es lo que ha ocupado mi trabajo artístico hasta el día de hoy. Las dos últimas décadas, como se los decía, las he dedicado a contar visualmente las anécdotas, historias y fábulas de la cofradía de los duendes grises que habitan en este gran mundo que me he inventado, que se llama Yupiland. Para todo esto les tengo que dar como el antecedente que los duendes grises son los yuppies o duendes grises, llamados así en analogía con los personajes de Frank Kafka. Aquí sería bueno que empezáramos a ver una imagen. Realmente toda esta historia empezó, estaba yo en una residencia becada en Belmont Studio Center en el año 2003, cuando aparecen mis primeros personajes a los que denominé los duendes grises, ¿no? Los llamé así porque es una analogía a los personajes de Frank Kafka y de Michael Ende en los libros de Proceso y Momo respectivamente. Claro que yo los libros, mis lecturas siempre suelo hacer como un crossover y todas las mezclo y saco mi propia historia. Los duendes grises son estos bellos hombres de finanzas y que ejercen el poder, hombres hedonistas que viven para sí mismos, son egoístas, anárquicos, en constante búsqueda del saber, del equilibrio, de la trascendencia y de la ataraxia. Estos guapos personajes trajeados y perfumados aparecieron, como les decía, en 2003 durante la residencia artística en Belmont Studio Center. Más allá de los juicios que se pueden hacer sobre su comportamiento, eran sus anécdotas las que me interesaba pintar. Los imaginaba en un estado de ensoñación por su infancia. Por ello siempre los pintaba en situaciones absurdas,
convirtiéndose como los niños que algún día fueron. Imaginé a esos hombres poderosos regresando a los juegos en triciclos o acompañados de objetos y juguetes propios de una infancia que es propiamente sesentera o setentera, que es la infancia de la que yo estoy hablando, ¿no? Que es la infancia que a mí me correspondió. Esos eran los juegos entonces, ahora ya los chavos tienen otros juegos, ¿no? Bueno, sí se suben a triciclos, pero eran otros juegos más de contacto y más de convivencia entre los chavos. Esos son los juegos de los que yo hablo, porque aparte vengo de una familia numerosa, éramos 7 hermanos, entonces jugábamos muchísimo entre todos nosotros. Creo que de ahí vienen muchos recuerdos de lo que yo estoy pintando ahora. Cuando aparece el anecdotario de los duendes grises, siempre he manejado en mi obra, la he manejado por series, y esta serie del anecdotario de los duendes grises es donde representé estas anécdotas de estos personajes que recordaban su infancia jugando a ser felices, como les decía, y sin reglas, en un mundo perfecto e irónico, con vestimenta y actitud ortodoxa. Podría decirse que era su uniforme. Así fueron los primeros personajes que fueron apareciendo en mi obra. Tenían los pantalones cortos y con sus calcetas. Era un poco más como un tipo de estudiante de escuela anglicana y que venía mucho al cuento con la película de Pink Floyd, La Pared, y que hablaba de estos tipos de estudiantes. Les digo que tengo alguna serie de recuerdos que vuelven a mí del pasado y las vuelvo ahí a pintar, ¿no? Podría decirse, bueno, estos son unos personajes que yo considero etéreos y a la vez terrenales en situaciones que descontextualizo. No es que en algún momento lo han dicho, es pintura surrealista la que haces, no, para nada, yo descontextualizo, no es surrealismo. Es un mundo que gira en torno a los deseos y travesuras de estos personajes. Los duendes grises pueden ser cualquier hombre que goce convivir plenamente sin que le importen los demás y lo que pasa a su alrededor. Han sido creados para experimentar la vida y los placeres lúdicos de esta en mis pinturas. A los duendes grises no se les induce a tener éxito donde otros fracasaron, ni a ser prudentes, correctos o ser alguien en la vida. Ellos solamente están solamente la aceptación de no parecerse a nadie más que a sí mismos. Se sitúan como acróbatas incluso en el aburrimiento y en el reposo contemplativo. Y entonces pues yo estaba en estas historias de la anecdotario de los duendes grises cuando se me ocurrió que ya cualquier personaje podría pertenecer a esta secta o evento que me estaba inventando. Entonces se me ocurrió el código gris. De mis obras, Lección Bien Aprendida, que creo que por ahí va a aparecer, que es la 3, y bueno, es Lección Bien Aprendida, y viene también luego la lección 3, que es Indolencia, que la realicé en 2004. Me llevaron a proyectar mi siguiente serie, a la que llamé El Código Gris. Pues me hicieron darme cuenta que estos personajes debían tener una especie de manual de comportamiento para llegar a ser excelentes duendes grises. O sea, no cualquiera, tenían que estudiar. Entonces me imaginaba que como no cualquiera podría ser parte de esta secta, para ello se requería de todo un conocimiento y una férrea disciplina para lograrlo. Era necesario que existieran las lecciones visuales a las que ellos aprenderían a ejecutar y aplicar lo que vieran en las imágenes visuales que les digo que eran como lecciones. Es una especie como de escuelita. Así fueron creadas algunas pinturas tituladas como lecciones, con un número que las identificaba. El Código Gris pretende ser un libro de enseñanzas visuales para pertenecer a esta sociedad de hombres que viven de acuerdo con sus propias reglas, hombres hedonistas, tan absortos como autistas, soñadores, lectores eróticos y autosuficientes. El Código Gris consta de 5 capítulos, que son 50 lecciones son 5 capítulos y consta
fuertes, irónicos, encantadores y combativos. Toda una mezcla de actitudes para siempre ser el protagonista, sin perder nunca el estilo y subrayando su hedonismo. Y entonces, bueno, miren estas lecciones en las cuales, por ejemplo, el anterior que está con el león, el león no es como lo pinta, pues dicen que es muy bravo, pero a la hora de la hora pues está en el circo, metido por estos personajes, ¿no? Y así casi todas las pinturas tienen un tono muy irónico y juguetón, y bueno, siempre los protagonistas de la historia son ellos haciendo malabares y siendo, siendo los buenos de la historia, ¿no? El capítulo 3 habla de la obediencia ciega y son 14 lecciones en donde los duendes aprenden el uso de la más poderosa arma para controlar a las masas y se presentan en imágenes que tienen que ver con la fe de la humanidad y a su vez cómo aprenden a explotar la compasión. Que bueno, es que aquí esta es toda parte de la otra, no sé. ¿Dónde están las de la obediencia ciega? Bueno, la obediencia ciega se trata de que manipulan a la gente y la manera en que lo van a lograr hacer. El capítulo 4 habla del pasatiempo para vivir en plenitud, y este es uno de los pasatiempos que a mí me encantan porque tienen unas actividades bien padres, ¿no? Está la del agitador, o es el maestro rural, que estábamos viendo, que es una paráfrasis de la obra de Rembrandt, en la cual pues es la clase de anatomía, pero aquí estos personajes, como la hice a cuento del bicentenario, pues están estudiando la historia de México. Quien yace allí es el ángel de la independencia, y están diseccionando su vientre y encuentran dentro el primer escudo que se utilizó como el escudo nacional para la bandera. Los personajes, algunos tienen las cadenas que ya son la liberación, o sea, el México independiente, pero también tienen, el de enfrente tiene las cadenas de la revolución, y uno de ellos de allá atrás tiene una monografía de estas que se compraban en la papelería, hablando acerca de la historia de México, porque pues ellos están tratando de entender de qué manera está hecha la historia para poder seguir sometiendo. El libro que está enfrente es la Constitución de México, pero está de cabeza, no se ve ahí, pero está de cabeza y la tienen abierta. Es todo un juego de poder lo que expreso ahí. Bueno, entonces el capítulo 4 creo que es uno de los que más me gusta porque habla de cómo un duende gris debe perder su tiempo en actividades lúdicas, contemplativas, y en las cuales siempre estará divirtiéndose, sin estresarse de trabajos físicos, agotadores y innecesarios. Además de que estos pasatiempos le darán jerarquía y personalidad a sus vidas banales. Por ejemplo, de la lección 42, que puede dedicarse un duende gris pues a ser coleccionista. ¿Y un coleccionista de qué? De cabezas. Porque este cuadro lo pinté cuando aparecieron las primeras, cuando aparecieron casi los primeros narcos fuertemente en este país y que empezaron a degollar gente. Entonces lo que empezaron a aparecer fueron cabezas, ¿no? Eran como las primeras señales de la aparición de los narcos. A mí no me gusta la pintura que es fuerte en sí, en mí. Me gusta cuando la trabajan otras personas, me gusta mucho. Yo no tengo como el estómago para pintar. Entonces estaba yo muy conmovida por la situación de los degollados, que también venía muy a cuento que estaba la guerra, creo que de Irak, y que degollaban a los periodistas, los iraquíes en vivo, ¿no? Hacían este tipo de grabaciones, y luego creo que hubo el eco en México de que los narcos empezaron a aparecer cabezas. Como yo no lograba entender esto y siempre estoy tratando de reflexionar acerca de los movimientos sociales y políticos, yo la única explicación que me di es que en algún lugar, seguramente de Ipirán, existía un coleccionista de cabezas y
estaba requiriendo esas cabezas para tenerlas en su paraíso, ¿no? Entonces este coleccionista que se mueve en esta esfera mágica, esta es una imagen del Panteón de Roma, y bueno, yo ahí puse las cabezas como si fueran una decoración de esculturas, pero que habla exactamente de estas cabezas degolladas, y que él en algún momento se entretiene bajando una, contemplándola y acariciándola un poco como el Señor de los Anillos, ¿no? My Precious. Entonces la vuelve a acomodar y lo vuelve a bajar y agarra otra, y así. Por eso es el coleccionista de cabezas. Era la explicación que yo le quería dar mágica a todas estas apariciones de estos degollados, ¿no? El capítulo 5 habla del irrenunciable encanto de someter, y que la máxima de la existencia humana para muchas culturas y doctrinas es el amor. Los duendes grises deben aprender en 6 lecciones al rendirles culto a su amor propio, más que nada, porque les digo que ellos solamente se quieren a sí mismos, a exaltar el máximo placer duradero. Ellos son por excelencia narcisos y hedonistas. Aún así deben de saber de las artes de amar y las argucias necesarias para obtener los favores y encantos del mundo a través del amor, valiéndose de la manipulación para someter al mundo y pues para tener su amor propio muy bien lleno. Esta es la lección 46, el festín. Y él está en esta situación es uno de los primeros enmascarados que aparecen en mi obra. Está como el lobo de Caperucita, ya salió de cacería, está fatigado, tiene ya los animales que ya logró cazar y está descansando. Se aproxima el festín. Me gusta pensar en estas historias de niños que son como la Caperucita Roja, pero dándoles otro contexto, ¿no? Les he dado otro contexto a muchas historias infantiles, pero más como basadas en lo que es mi obra. De la serie del capítulo 3 de este código, descubrí cuál era la verdadera personalidad de mis personajes. No eran tan inocentes, había algo perverso en ellos, y dejaron de esconderse para mostrar lo que siempre habían sido: hombres epicúreos y manipuladores. Me gusta acompañar mi proceso creativo leyendo obras literarias, y con ellas puedo establecer un diálogo fructífero que nutre las historias visuales que pinto. Novelas o cuentos en donde encuentro el desbordamiento de la imaginación, las personalidades humanas con sus claroscuros y sus fábulas casi distópicas. La muestra que titulé de Crimen y sin castigo es una clara referencia a la obra de Dostoyevsky. Los hombres que integran esta serie también visten como yuppies, desean conservar su status quo, son arrogantes, cínicos, exitosos. Algunos de ellos es cuando ya empiezan a aparecer mis personajes enmascarados con máscaras de animales, como un símbolo de la cualidad que los determina. Estos hombres con máscaras juegan a la simulación y se disfrazan de indolentes. Sus acciones, por más viles e inmorales que tienen, no tienen castigo físico, social o de conciencias, a diferencia de lo que es el libro de Dostoyevsky de Crimen y Castigo. En esta serie, pues ellos son felices delinquiendo y manipulando y no recibirán nunca castigo. Se trata de un retrato crítico de un sector de la sociedad mexicana. Sus referentes son aquellos políticos o hijos de políticos, servidores públicos y ciudadanos que con sus actividades cotidianas infringen las leyes, abusan del poder, utilizan el nepotismo, actúan por omisión, discriminan, roban, manipulan, frivolizan y corrompen reiteradamente en la impunidad total. En ellos no hay conciencia moral o preocupación que valga, son libres de culpa, cargos u obligaciones. El hambre de estatus políticos y económicos justifica su indolente quehacer. Hay alusiones también a empresarios, jueces, policías, abogados, militares, sacerdotes, jerarcas, toda
toda la gama, ¿no? Toda la fauna. Y criminales declarados. En esta serie existen insinuaciones a hechos específicos de la historia reciente de nuestro país. Ha resultado ser un ejercicio para la memoria colectiva y para la sociedad que se ha acostumbrado mucho al crimen y castigo, ¿no? Podríamos como que darle otra repasadita para que les platique acerca de algunos. Por ejemplo, este que se llama Noé, hace alusión a lo que es al arca precisamente de Noé, pero este personaje que es todopoderoso, que tiene su sillón de terciopelo rojo, como si fuera rey, se está dando a la tarea de tener en su poder estos animales en peligro de extinción. De hecho, en las hojas que están tiradas y las que están pegadas en la pared, sobre todo están pegadas en la pared, dice que está buscando estos animales en peligro de extinción para tenerlos en su colección, ¿no? en su gran arca que está armando, y todo para tenerlos de esta manera en que, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre de cuando los secan y los tienen a los animales. La taxidermia que tanto me gusta. Digo, no me gusta ver a los animales así, pero realmente es esta trascendencia de la muerte, ¿no? De la personalidad después de la muerte. Entonces, su búsqueda de tener esta arca de Noé es a partir de hacer taxidermia con todos estos animales que están en peligro de extinción. Y lo más ridículo del asunto es que tiene a su perrita Fifi sentado al lado, ¿no? A la que adora y que no permitiría que nada le pasara. A ver si vemos otra de esta serie. Esta, por ejemplo, que es la de Lección 21, la de Arriba de la Obediencia. Esta es una de las máximas del Código Gris, porque yo me imagino que estos personajes realmente se reúnen para estudiar este gran libro, y entonces cuando les tocan estas lecciones, pues tienen que estudiarlas y emular lo que están viendo. Entonces estos personajes, que todos ellos son duendes grises, son hombres de poder, tienen que aprender a ser humillados para humillar. Entonces el cerdo, que es el personaje por excelencia que representamos como la maldad y la sucio, pues es el que tiene la espada de poder y los está sometiendo. Es un juego finalmente entre ellos, pero es por la manera en que van a aprender a someter a los demás. Y bueno, ¿qué más les podría contar de esta? Bueno, pues estos como los muñequitos que siempre aparecen en mi serie, los muñequitos de papel, siempre están hablando de la sociedad que para ellos representa a nosotros. Cuando me dicen que la sociedad es el pueblo, no es el pueblo, son nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aquellos son. Es como cuando hacen un listado de personalidades que fueron a un evento y dicen, vino Mengano, y los otros. Y los otros, pues es una masa y un uniforme de gente que quién sabe quién sea, ¿no? Siempre se presentan que son los súbditos de ellos, estos muñequitos como que representando a sus súbditos, más que la sociedad, son sus súbditos. Esta es la primera aparición de uno de los yupitos, o el que desencadena toda mi serie de yupitos desde chiquitos, que imaginé así como los adultos estaban en esta ensoñación de la infancia, a pesar de ser hombres poderosos, siempre estaban en su primera etapa, que fue la alegoría de los duendes grises, siempre estaban como en la ensoñación y el regreso a la infancia. Los niños, al contrario, los niños a lo que están siempre soñando y aspirando a ser adultos para tener el poder y someter a los otros. Entonces este niño no tiene aún la máscara de algún animal, pero tiene un antifaz. Los niños siempre van a aparecer con antifaces porque ya es una antítesis
lo que van a desarrollar, ¿no? Y ya tiene sus... Ahí aparece el niño ya con unas tijeritas, pero son estas tijeritas que tienen que son de punta rojo, sí, que no hacen daño porque son de niño, ¿no? O sea, tiene sus tijeritas, pero ella tiene allí pisando muñequitos y cosas estas porque una de sus tareas de ellos es pisotear a los muñequitos, ¿no? No sé si tenemos más de... Aquí venían los yupitos. Esto es muy interesante porque en este cuadro que se llama Gotcha, que es un juego que existe, el que se lleva a los niños a jugar a la guerra y que se les pone una pistola, allá en ese momento los niños tienen un arma. Entonces el niño está con su trajecito de Gotcha que le queda grande, como pueden ver, hasta lo tiene remangado, está muy contento ya empuñando un arma. Los personajes que salen allí con este tipo de lienzo, realmente es una foto verídica. Son los grupos de Michoacán que estaban defendiendo las cosechas de aguacate, las autodefensas en ese entonces, y hicieron su propia autodefensa contra los narcos. Y entonces un amigo periodista fue a verlos y les pidió que posaran, y ellos posaron con estas armas. El del centro es mi amigo, el periodista alemán, que realmente le dijeron que subiera la foto y le dieron un fusil también para que estuviera en la foto, ¿no? Entonces me gustó muchísimo esta imagen para retratar lo que es el poder, y bueno, también ya les puse las máscaras y todo este asunto. Pero es una manera de representar que los niños desde muy pequeños ya tienen este contacto con lo que es, con las armas y con lo que es la violencia. Y cuando aparecen los niños, generalmente los fondos los pongo como fondos pintados por niños, y son estas nubes muy infantiles, porque dentro de toda esta aspiración a ser adultos, pues sí, un niño ahí viviendo y teniendo también otro tipo de sueño, ¿no? Este es el niño del reino de Yupilan que ya está jugando a las guerritas con sus soldaditos de plástico y los barquitos. Este es el umbral del silencio, que bueno, me invitaron a una exposición que hablaba de la muerte niña en Chicago, y hice el profesor esta pintura para representar a un niño muerto, que vive, o sea, la exposición hablaba de esta costumbre que vive en la era victoriana de retratar a los niños muertos, de ponerlos en actitudes como de que estaban dormidos. De hecho, el niño pues es un niño yupito y tiene su trajecito muy bien puesto también, entonces pues ven ahí la foto en los juegos, ¿no? Tenemos otra. Este es al maestro con cariño. Generalmente cuando pinto a los niños aparece siempre un adulto con la máscara que es el que los está guiando. Y bueno, en esta ocasión pues están allí en la escuela. Como les hablaba de que los niños llevan su antifaz, el niño que ya lleva un antifaz es un niño que está más adelantado que los demás. Aunque hay, por ejemplo, está el Valora, que ya tiene una pistola de juguete, pero ya tiene una pistola en la mano. Salen con diferentes símbolos que les pongo que representan un poco de lo cual es la aspiración de los niños en ese momento. Y en el piso, pues obviamente están los dibujos de los niños, un rollo más infantil, pero arriba todo lo que es el conocimiento que ellos deben de tener, ¿no? La intención sí es poner el acento, sí es hacer un subrayado de lo que a mí me inquieta, me hace ruido. Pero no ser así como de que guiar a la gente y ahora es esto y la denuncia, ¿no? Porque eso es, creo que cada quien pues seguirá lo que tenga que seguir, ¿no? Por eso es la pluralidad y la democracia. Lo que menos me interesa es estar creando adeptos para algunas corrientes sociales o políticas. Entonces eso es lo que yo creo que está en mi pintura, que a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gusta eso. Yo primero pinto primero para mí antes que para nadie. Yo ahí sí me divierto mucho con las historias que me estoy
estoy creando y cuando estoy trabajando estoy en constante diálogo con lo que hago. Y después, bueno, pues que lo vea la demás gente, pero sí me gusta que en algún momento puedan como desentrañar su propia historia. Cuando expuse esta serie de Crímenes y Castigo en el Museo del Arzobispado, estuvo 4 veces la exposición y yo me iba de incógnita a visitar mi exposición y había una banca y entonces me sentaba allí y me encantaba leer la lectura que tenía la obra, porque iba gente que con los hijos o la familia y entonces hacían su propia lectura y les explicaban, mira hijo, este que está aquí es el presidente y los que estamos acá somos nosotros. Entonces había una serie de historias que igual a veces sí se acercaban a lo que yo quería decir, pero otras veces no. Pero era una nueva historia que está dando la obra. Eso me parece muy interesante de la obra cuando sale del taller. Son como que toman vida propia. Y entonces la manera en que comulgue el espectador con ella siempre será distinta. Algunas se parecerán, pero siempre el que la recibe le creará o le motivará diferentes historias. Eso es una maravilla del arte, la manera en que puede crearnos emociones y sentimientos. Entonces, para mí sí es importante, primero, que la entrada sea como de una entrada ligera a los ojos, aunque tenga todo un contexto fuerte y una carga política y social, pero eso cuando ya la gente le da la segunda lectura. Y creo que como ya le entró visualmente de muy buena gana, la historia que yo les cuente también entrará de muy buena gana. No es repulsiva, no es así que, ay, no me gusta la imagen, me sigo de largo, sino que te atrae, es como ellos, o sea, es como estos personajes. Finalmente he aprendido la manipulación visual, o sea, atrae a los órdenes. Ahora ya les pide la historia de que estoy. Pero no te preocupes, yo la neta soy feliz hablando de mi obra, como se habrán dado cuenta. Y nosotros también, yo lo disfruté mucho. Qué bueno. Muchas cosas, aparte de los textos que ya me los he leído. Sí, claro. Pero no hay nada como escuchar la viva voz del autor, cómo fue creando cada una de sus obras y Claro. la manera en cómo comienza la idea, ¿no? Cómo se trabaja, de dónde se nutre para... Una última pregunta. Este documento va hacia todas partes, somos medios culturales, somos una plataforma en las redes sociales y nuestro público va dirigido a muchas partes. Uno de ellos son los estudiantes, esta parte que de pronto está en las academias, está en los talleres, está en muchas partes y me preguntan y se preguntan cómo llegar a las grandes ligas, cómo llegar a los grandes titulares, cómo llegar a Europa, cómo llegar a la Unión Americana, cómo impactar. Parecería que nada más unos cuantos son los elegidos o son los llamados. ¿Cómo es? ¿Cómo es No, este mundo? yo siempre he dicho que mi secreto o lo que aconsejo es trabajo y disciplina. Mientras sea uno disciplinado para lo que a uno le guste y dedicarse a trabajar en ello, tarde que temprano le debe a uno dar este resultado el asunto. O sea, no creo, o sea, sí creo en que le llegan a uno ideas e imágenes y así como el toque, pero si no se trabaja y no se disciplina uno para hacerlo y llevarlo a cabo, pues difícilmente. Y también aprender a alzar la mano. Hay veces que sobre todo en artistas es que casi que esperan que les lleguen hasta su puerta a encontrarlos y no es así. Así no funciona. Funciona también alzando la mano y haciendo que las cosas sucedan. Una también de mis máximas últimamente es que me la paso pidiendo deseos, algunos se me conceden y otros hago que se me concedan. O sea, hago parte de mi trabajo para que todo lo que yo sueño y quiero se lleve a cabo. Eso creo que es parte también fundamental para que las cosas se vayan construyendo. Y es exactamente eso, es un trabajo de construcción. Hay que aprender aparte de tener la disciplina, también aprender a moverse, a perder el miedo, a alzar la mano y a enfrentarse a lo que viene. Y como en el mercado, irse abriendo a canastazos paso. Porque si se queda uno quieto, no llegan las cosas o sea, no funciona. Hay que estar en movimiento y trabajando. Muchas gracias.
Hola, pues agradeciéndoles de antemano su presencia aquí, a la pintora, artista visual Rocío Caballero, la cual tuvimos el honor de estar aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, contar con esta presencia tan importante dentro de las artes plásticas, con una trayectoria enorme, que espero lo hayan disfrutado ustedes esta plática. Pues agradeciéndole de antemano a todo el público presente, agradeciéndole a Rocío Caballero, agradeciéndole a las autoridades que nos brindaron esta gran oportunidad de tenerla aquí entre nosotros. Muchas gracias.